Voces disidentes, porque todo tiene un lado B. Cultura, política y actualidad para sentir y desplegar el alma, el alma. Hola, queridos amigos y amigas de Voces Disidentes, nuevamente aquí desde FM Signos, la 92.5, desde Munro, con nuestro programa número 56, hoy miércoles 13 de enero del 21, quien les habla, Daniel Rodríguez. Hola Tierra, un placer estar con ustedes nuevamente. Aquí estoy con mis compañeros de equipo, Ana, Freddy, Sebastián Rodríguez. Hola, muy buenas tardes. Hola Daniel, Sebastián, Juan Manuel, nuestro operador, y nuestros queridos oyentes, para todos una hermosa tarde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Para muchos que no lo recuerdan, quiero desarrollar un par de temas en este primer bloque. Para muchos que no lo recuerdan, alguna vez aquí muy cerquita de FM Signos estaba lo que se denominó el supermercado Canguro. ¿Por qué hago mención de Supermercado Canguro? Porque duró unos años y después se estableció allí una especie de centro de compras, una feria muy grande que despectivamente había sido utilizada o nombrada como el Boli Center. A mí me quedó muy grabado porque demostraba esa actitud prejuiciosa de la clase media argentina, en donde si no es Paseo Alcorta o Unicenter, todo lo demás parece destinado a la clase pobre. Por eso Boli Center, obviamente. Hago mención de esto porque algo parecido pasó cuando se inauguró en el periodo presidencial, en el segundo periodo presidencial de Cristina Fernández, Tecnópolis. El lugar, o uno de los lugares más maravillosos creados por cualquier estado argentino en todas las épocas, que duró unos cuantos años y que fue absolutamente desmantelado vergonzosamente en el 2015, cuando asumió el innombrable Mauricio Macri. Yo quiero recordar que Tecnópolis era un predio inmenso que fue sede de actividades artísticas y culturales, donde había juegos didácticos, donde se mostraban avances tecnológicos, había charlas y conferencias, se hablaba de historia nacional, había juegos interactivos, se hablaba de investigación y desarrollo y de toda la potencialidad que Argentina ya tenía en ese momento y que mostraba que podía desarrollar. También el tema de ARSAT, por ejemplo, y de Aerolíneas Argentinas. Sí, se va. Y es una pena que tanto el gobierno como los medios no estén mostrando Tecnópolis, no solamente por fuera de lo que es la reapertura y demás, sino por dentro cuáles son las actividades que están haciendo, porque el otro día, por ejemplo, estaban haciendo una charla sobre no sé, cosas de la juventud, de adolescencia, de sexualidad, de sociedad, de informática, de cosas que le interesan a los jóvenes, y que cosas como esas no sean demasiado difundidas es una lástima. Precisamente, y está muy bien que lo digas, el miércoles pasado, no lo pudimos dar en primicia porque por falta de tiempo nuestro programa, se reabrió el día 6 de enero, día obviamente muy emparentado con lo que es Día de Reyes, se reabrió Tecnópolis con numerosa cantidad y calidad de actividades. Y en el acto de apertura contó con la presencia del ministro de Cultura de la Nación, Tristan Bauer, el subsecretario de Gestión de Espacios y Proyectos Especiales, Martín Bonavetti, y la directora de Tecnópolis, María Rosenfeld.
Podría dedicarle mucho tiempo a decirle todo lo que muestran en Tecnópolis, pero va a ser mucho mejor y mucho más importante que ustedes puedan asistir, porque hasta el mes de febrero habrá talleres relacionados con ciencia, tecnología e innovación, habrá muchísimos cierres y actividades musicales, se ofrecerá cine al aire libre, artes audiovisuales, actividades del canal Encuentro, el show de samba y Nina para los chicos, se propondrá el ciclo Tech Conversa con el conocido Darío Zeta, junto a invitados especiales. Va a haber shows de stand-up en todo enero, febrero y marzo, y también se exhibirá una muestra en homenaje a Diego Maradona, aparte de infinidad de talleres a cargo de representantes de la cultura juvenil que van a desarrollar todo lo que tiene que ver con el hip hop, el looking, el arte callejero, el graffiti, stencil, el freestyle, es decir, muchas actividades para toda la familia. Yo quiero mencionarlo esto porque, como bien decía Sebastián, esto no fue dimensionado e informado debidamente por los medios de comunicación, y lamentablemente los medios alternativos más chicos como el nuestro, en FM Signos y Voces Disidentes, queremos mostrarlo y queremos decirlo, porque esto tiene que ser un orgullo para nuestra patria, para nuestro país, independientemente del gobierno que lo ejecute. Por eso comencé hablando de que en el 2015 fue desmantelado por Mauricio Macri, como si este tipo de actividades, si no se cobrara una entrada, entonces no sirve. Esa fue la idea siempre del gobierno de Macri. Por eso yo quería señalar la importancia de su reapertura. Y quiero tocar un segundo tema que tampoco lo van a ver en ningún medio. No existe esto en ningún medio de la Argentina, y tiene que ver con algo denominado el efecto Flynn negativo. ¿Qué significa esto? Bueno, les cuento. El coeficiente intelectual medio de la población mundial, que desde la posguerra, es decir, desde el 45 hasta finales de los años 90, siempre había aumentado el coeficiente intelectual, el promedio. En los últimos 20 años, de acuerdo a distintas investigaciones que estuvieron haciéndose en todo el mundo, este coeficiente está disminuyendo. Es la vuelta del efecto Flynn. Parece que el nivel de inteligencia medida por las pruebas disminuye en los países más desarrollados, y los investigadores han descubierto que una de las causas para este fenómeno, que implica un retroceso importante en todo lo que tiene que ver con el intelecto del ser humano, una de las causas es precisamente el empobrecimiento del lenguaje. No solo se trata de la reducción del vocabulario utilizado, sino también de las sutilezas lingüísticas que permiten elaborar y formular un pensamiento complejo. Es decir, la idea de los investigadores es que al hablarse todo en presente, como sucede actualmente, donde todo es vertiginoso y todo tiene que ser urgente y rápido, esto da lugar a un pensamiento que habla del presente. Se limita a ese momento y por lo tanto es incapaz de proyecciones en el tiempo. El estudio sigue diciendo que la simplificación de los tutoriales, la desaparición de mayúsculas y la puntuación son ejemplos de golpes realmente mortales a la precisión y variedad de la expresión. Para los estudiosos, menos palabras y menos verbos conjugados implican menor capacidad para expresar las emociones. ¿Y saben qué significa menor capacidad para expresar estas emociones? Menos posibilidades de elaborar un pensamiento, y por lo tanto que la violencia esté presente en todos los ámbitos de la sociedad, porque uno no tiene forma de expresar sus sentimientos. Quería comentarles esto porque los grandes escritores como George Orwell, con su obra 1984, y Ray Bradbury con Fahrenheit 451, habían hablado de cómo los regímenes totalitarios en todas las épocas han obstaculizado siempre el pensamiento, mediante una reducción del número y el sentido de las palabras. Quería hacer esta mención porque hace décadas
o por lo menos muchos años que vengo escuchando que la juventud solamente está utilizando 200 palabras para expresarse, un lenguaje pobrísimo que si fuera solamente eso, vaya y pase, pero atenta contra el espíritu crítico y contra la elaboración de reflexiones o pensamientos. Por eso yo quería traerlo a esta mesa de voces disidentes para que mis compañeros también opinen al respecto y cada uno diga lo que le parece. Bueno, es el avance de la tecnología, ¿no? Todos los libros fueron reemplazados por tutoriales, todo lo que se busca se encuentra rápidamente en internet. Entonces creo que con los años se fue perdiendo la capacidad de pensar o razonar, porque ya es como que te lo dan hecho. Claro. ¿No? Entonces todo esto es tan fácil, claro, todo es tan fácil que parece que querías hablar, Sebas. Todo es tan fácil que como que te lo dan servido. Entonces esa inteligencia que vos aplicabas antes, cuando no sabías cómo se hacía algo y no tenías dónde buscar, hoy la tenés resuelta directamente a través de YouTube. Claro, y si no tenés una aplicación que te autocompleta las palabras o te sugiere términos o te dice la frase termina así, incluso en WhatsApp, en Gmail, incluso también te sugiere cosas, te sugiere directamente cómo terminar la frase, cómo continuarla. Claro. Es decir, era lógico que esto iba a suceder. Muchas películas de ciencia ficción hacían referencias a que en un posible futuro no tan lejano iba a suceder esto y que la gente iba a volverse más inútil automáticamente porque iba a tener una máquina al lado que le resolviera los problemas, y lo cual por un lado, según como se quiera ver, no es más práctico y a la vez, bueno, depende de una máquina, cada uno lo planteará como quiera. Vas perdiendo esa capacidad de razonar, ¿no? Pero es propia del ser humano. Entonces, pero era una consecuencia lógica. Claro, cuanto más adelantos hay, vos decís de un universo de 200 palabras, y lógico. Vos fíjate que se han dejado de usar los adjetivos o los sustantivos, y entonces siempre usas el mismo, siempre te dicen lindo, ¿lo viste? Buenísimo, tal cosa de buenísimo, claro. Parece que los términos que existen. Pero antes decíamos maravilloso, hermoso, ¿viste? Hay cosas que ya prácticamente en el léxico común diario han quedado palabras que ya no se usan. Sí, perdón. Creo que hay un problema en la época, creo que son características de los tiempos que corren. Sí. Yo no lo relacionaría necesariamente con la juventud solamente, porque creo que son estas cosas que se ponen, que son como tendencias de una época determinada. Es el espíritu de una época determinada. Entonces incluso uno ve gente grande que empieza a querer hacerse la joven y a adoptar actitudes de los jóvenes, aun si son terriblemente chatas, digamos. O sea, el pensamiento chato, lo que decíamos, el pensamiento cuadrado, y también es absorbido por gente grande. El mensaje que desde aquí, desde Voces Disidentes, queremos transmitir es que enseñemos a nuestros alumnos en todos los ámbitos a practicar el idioma, a leer distintas cosas, a meterse en investigaciones, en libros, porque aunque parezca complicado, especialmente si es complicado, ese esfuerzo tiene que ver con la libertad. Nuestra última y más sincera opinión es que quienes afirman la necesidad de simplificar la ortografía, para nosotros, o por lo menos para mí quien les habla, son los verdaderos artífices del empobrecimiento de la mente humana. Hasta aquí viene el tema del efecto Flynn negativo. ¿Qué me trajiste, Ana, en el día de hoy? Bueno, mira, yo me acuerdo que cuando era hace mucho, tocaba la guitarra, ¿no? Y aprendí a cantar y a tocar la guitarra. Había una canción del folclore que decía: las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. ¿Te acordás? Bueno, sí, había una estrofa que empezaba así, un estribillo. Yo digo hoy, las provincias son de nosotros y las riquezas de las provincias son ajenas. ¿Y por qué? Empecemos con un tema, bueno, también propio de Chubut, ¿no? Lo que está pasando en Chubut hoy, que mediáticamente nadie dice nada, ningún programa dice nada, y tiene, por ejemplo, con respecto a la megaminería y la lucha por el agua, tienen un problema bastante grande, porque valga la redundancia con el nombre, ¿no? El único río grande que nos queda está en peligro de contaminación por la ambición de unos pocos, ¿no? Los periodistas de ahí de la zona lo que comentan es que no pasa un día en la semana sin que existan movilizaciones, actos de violencia. Además tiene un problema también en cuanto al pago de sueldos de los empleados públicos. Tiene una serie de problemas que nadie está visualizando, que nadie está mostrando.
y tienen por demás denuncias de procedimientos violentos policiales, y el gobernador, todo esto parece que el gobernador Mariano Arcioni, no dice nada, no se solidariza y tampoco escucha a aquellos que están luchando contra las minerías peligrosas, peligrosas, un gobierno provincial que es cada vez más autoritario. En Chubut hay desde el 2002, en el 2002 hubo una lucha en Esquel que frenó la determinación de la explotación del oro y la plata en la ciudad montañosa. Pero ahí estaba la minera El Desquite, una minera multinacional canadiense, la Meridian Gold, que llevaba ya varios años trabajando, pero esta oposición vecinal, digamos, por decirlo de alguna manera, frenó la explotación de esta minera. Pero, casualmente, en el año 2005, Chubut promulgó una ley, la 5001, que le permite, que prohibía, estas mineras. Pero en el 2016, a partir del 2016, el gobernador habilitó que nuevamente vuelvan a trabajar las mineras. Y son mineras a cielo abierto, por lo cual contaminan el agua, contaminan el medio ambiente, y la verdad que tienen graves problemas. Ocasionan graves problemas. Sí, graves problemas ambientales. Claro. Y te digo más, no es Chubut la única provincia. Esto es lo mismo que sucede en otras provincias. Hace solo 3 o 4 décadas atrás, fíjate que el famoso folclore tradicional nuestro decía que el clima andino, del agua, la belleza de los paisajes, el aire puro, todas esas aguas cristalinas de vertiente, ya prácticamente no existen. Estos grandes complejos mineros, estas grandes compañías que extraen el oro, plata, cobre de nuestras minas, se están llevando la riqueza nuestra. Y gracias a una modificación que hizo en el año 94, ¿se acuerdan cuando se reforma la Constitución? Bueno, que autoriza a las provincias a libremente comerciar con las riquezas naturales de su propia provincia. Es decir, ellos son los que van a manejar quién puede hacer o no hacer tipos de trabajo o tareas. Bien, ¿y dentro de la quién provincia. Controla, Ana, eso? Nadie. El gobernador. ¿Y cómo lo controla? Hay un control bárbaro, ¿no? Fantástico. ¿Cómo se controla? Lo que se llevan, vienen compañías internacionales, canadienses, chinas sobre todo, y en algunas provincias hay familias ricas que se dedican a esta extracción de las minas. ¿Cómo controlan? Con un escribano público. Entonces le dicen, yo vendo 10 pesos, me llevo 2, la ganancia es 2. ¿Y quién lo certifica? ¿Quién dice que es verdad lo que se llevan? Obviamente, acá algo huele bastante mal, ¿no? Ajá. En Catamarca también todo está contaminado por aguas de Dionisio, una mega empresa que a través de Glencore, ¿te suena Glencore? Glencore, sí. ¿Te suena Glencore? Relacionado con Vicentín, si claro, no recuerdo mal. Es una de las empresas de Vicentín. Es una de las principales exportadoras de aceite de soja, sí. Ni siquiera hay negocios, es un saqueo directamente. O sea, ¿no gana algo el país con esto? El país no, la provincia. Yo quisiera saber, bueno, ojo, que si hace 26 años que se permite, me queda la duda de quién, por qué un gobierno tras gobierno hacen la vista gorda con esto, que está denunciado por los ambientalistas, que se quejan los mismos pobladores de cada provincia. Hay 7 provincias nada más donde se produce tipo de hecho. A cambio de nada encima. A cambio de nada, por eso digo, las provincias son nuestras, las riquezas son ajenas, vienen, es como lo que comentábamos el otro día de las perforaciones y las explotaciones que están haciendo en la plataforma acuática nuestra, ¿no? Se llevan nuestras riquezas. O sea, o somos tontos, o los gobiernos, ¿por qué hacen la vista gorda? Y nosotros como voces disidentes estamos acá para denunciarlo, sea cual sea el gobierno de turno. Está muy bien lo que estás diciendo y lo que estás denunciando, Ana. ¿Viste? En San Juan también hay una de las minas de oro más importantes del mundo. Y eso también se lo están llevando. O sea, ¿por qué regalamos nuestras riquezas, no? ¿Quién se queda con la plata en el bolsillo? ¿Quién se queda con el vuelto? ¿La provincia, el gobernador, el gobierno de turno?
¿Por qué no el Congreso no sanciona esta famosa ley de minería que impida estas extracciones de extranjeros, ¿no? Estos trabajos de minería, mega minería, cielo abierto sobre todo, están destruyendo todo. ¿Por qué? Todo el medio ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es mi habrá pregunta. Intereses encubiertos, intereses ocultos que no conocemos, pero nuestra misión es denunciarlo y que esto se sepa y que quienes tienen la posibilidad de hacer algún tipo, de tener algún tipo de acción para que esto se modifique, que lo haga y que lo haga ya, sí. Porque el país lo necesita, ¿no? El país lo necesita y en un momento donde estamos tan mal que necesitamos producir, que necesitamos hacer plata, por decirlo de alguna manera simple, ¿por qué seguimos permitiéndolo? ¿Por qué no hay alguien que diga basta con basta de que nos roben, basta de que se lleven nuestras riquezas? ¿Por qué? Vamos a nuestra primera pausa. Mariano Mas, Industria Gráfica. Las últimas tecnologías para brindarte un servicio integral en libros, revistas, catálogos, folletería y encuadernación. Mariano Mas, Industria Gráfica. México 651, Capital Federal. 4331-5762 o 4331-5764. Procurando al polaco, por la ciudad buscándolo, para pasarme una armonía, mezcla de blues, tango y canción. El tema habla de la vida y pasión, y poesía con amor. Rock burlón y compadrito, sí señor. Y si lo encuentro al polaco, una alegría me dará. Le pediré que cante un tango, una milonga de arrabal. Le pasaré esa melodía y bailaré, toda mi vida soy capaz. Roculón y compadrito, ya verás. Al polaco, allá en el hoyo lo veré. Estará con el morocho y con pichucos y más bien, cantando el tango más divino. Esos grandes argentinos ya los ves. Roculón y compadrito, ya lo sé. Roculón y compadrito, ya lo ves. Roculón y compadrito, ya lo sé. Bueno, hubo un rockero argentino, un blusero, uno de los primeros bluseros que hubo acá, que se hacía llamar Pajarito Saguri. Tiene toda una historia, ese es el nombre artístico de este artista, valga la redundancia, que es justamente quien estábamos escuchando haciendo un tema llamado Rock Burlón y Compadrito. Bueno, este estilo de canto así blusero no cualquiera lo tiene. Podrá sonar un poco gracioso decirlo, pero no cualquiera puede dominarlo. Hay que tener cierta onda para cantar, para sonar blusero, ¿no? Bueno, esto es de mediados de los 90. Él empezó allá por los 60, pero mediados de los 90 se hizo bastante... Sacó este disco que se llama... El álbum se llama En el 2000 también, que hace referencia a cosas tangueras, también a cosas porteñas, cosas muy así de acá de Buenos Aires, etcétera. Y tiene como curiosidad el hecho de que el packaging del CD... simula lo que sería una caja de pizza, ¿no? Es como la caja del CD es como una caja de pizza, es así con el dibujo típico que venía en las cajas. Viene un escarbadiente, algo así adentro del CD. El CD tiene la impresa una pizza también. Y bueno, y como si fuera poco, el cuadernillo del disco es el típico papel que te viene donde te dicen los gustos de las empanadas y todo. O sea, bien, dándole una original. Una pinta muy así de porteña, bueno, algo así que hicieron hacer.
si pueden, véanlo, y el disco también está muy bueno musicalmente. Bueno, ahora voy a hacer una segunda parte de lo que hablé la semana pasada. Ahora va a ser un poco más variado, hablando sobre algunos conceptos sobre este tema de la neutralidad en la política, ¿no? ¿Qué es la neutralidad y si se puede ser neutral? ¿Y cuáles son las consecuencias de ser neutral, ¿no? Muchos le reclaman al actual gobierno un par de cosas, ¿no? Por ejemplo, le han dicho lo siguiente: no se votó este gobierno para hacer una continuación, digamos una versión soft, una versión suave, una versión sofisticada o menos salvaje del neoliberalismo. Esto no tiene que ser un neoliberalismo más sano, tiene que ser otro sistema directamente. De realidad debería ser peronismo, pero muchas veces pareciera que es un neoliberalismo congelado, un neoliberalismo en pausa, un neoliberalismo donde las cosas no mejoran, pero se pone en pausa el empeoramiento de la situación, donde se contiene la situación para que no empeore, pero no se termina cambiando realmente la política, que no se termina revirtiendo la política que se estuvo tomando en los últimos años. Entonces muchos lo que le reclaman a Alberto Fernández es que realmente cambie el rumbo y que deje simplemente de poner frenos a que aumenten ciertas tarifas y demás, que aparte son cosas que se congelan y quedan ahí, y uno no sabe bien si eso va a seguir empeorando después, si va a seguir subiendo tal o cual cosa. Muchos aumentos después continúan igual, o sea, a una sensación de que el gobierno está más que nada frenando la situación o erosionando la situación, pero que no está cambiando el rumbo. Es decir, es como no está girando el timón. O sea, seguimos en un rumbo parecido, pero sin chocarnos contra el iceberg, vamos a decirlo así. Entonces, por un lado, el tema es ese, ¿no? Y en muchos casos lo que sucede es que la excusa, el pretexto para esto es la idea de neutralidad, la idea de no me enfrento con las corporaciones, no me enfrento con los grupos económicos o con los medios concentrados de comunicación y demás. No los enfrento porque si me enfrento menos hay más libertad. La idea de que el Estado no tiene que meterse demasiado porque si se mete demasiado se pierde la libertad. Una dicotomía entre si hay más Estado hay menos libertad. Y por lo tanto para defender la libertad el Estado tiene que meterse lo menos posible o no meterse. Bueno, entonces ese es el tema, ¿no? Cuando uno quiere ser neutral y en realidad lo que termina logrando es dejándole el camino libre para que los grupos que tienen plata o que tienen poder económico, como se le quiere llamar, hagan lo que quieran, ¿no? Que es de alguna manera lo que hablábamos en el bloque pasado con el tema de por dar un ejemplo, esto de la minería. O sea, vos no le decís, vení a sacar mi recurso, pero si tampoco controlás nada, obviamente que todo el mundo va a hacer lo que quiera. Entonces, claro, el no controlar, el no intervenir, el no meterse, es como permitir. Es como esa frase que dice: el que calla otorga. Bueno, vos no te metés, listo, después no te quejes de lo que vaya a pasar. Entonces ahí está el tema. ¿Uno es neutral realmente o está dejando que hagan todos lo que quieran? Porque uno no puede ser neutral. Digo, por ejemplo, hay delincuencia, supongamos. No puede salir el policía a decir, no, bueno, yo no me meto porque la inseguridad es un tema que viene de ahí, ¿no? Buen ejemplo. O sea, uno no puede apartarse cuando uno eligieron justamente para que solucione este tema. No puede ser neutral aquel que lo votaron o que lo eligieron para que arregle justamente estos problemas. O sea, su obligación no es ser neutral, su obligación es meterse. Salvo, te diría, cuando hay intereses espurios atrás, ¿no? Cuando hay alguna historia atrás turbia, ¿no? Sí, aparte de la neutralidad, a mí particularmente me hace acordar mucho cuando se habla el periodismo independiente. También. Es muy similar, ¿no? ¿Qué me venís a hablar de periodismo objetivo e independiente si sabemos que no puede ser absolutamente independiente? Lo de la neutralidad es lo mismo, Seba. Claro, sí, va a ser el mismo concepto. Siempre hay un motivo atrás, por eso te digo. Bueno, ahora muchos dirían, bueno, no, en realidad este gobierno no está tomando medidas, todas las medidas que tendría que tomar, no está, digamos, girando el timón, como decíamos recién, porque no tiene suficiente poder, teóricamente. Digo, si vos ganás con tantos puntos de diferencia en las elecciones, con una importante mayoría, ves que la oposición gobernó 4 años y dejó la cosa mucho peor, y que encima cuando ya no somos gobierno te dan con un palo por cualquier medida que tomás, no aporta nada constructivo. Y básicamente son jinetes del apocalipsis muchas veces, porque te boicotean todo, te boicotean la cuarentena, te boicotean cualquier medida económica, te boicotean la vacuna y los medios detrás de ellos. Entonces, en todo eso lo que hace en realidad es, de alguna manera, mostrarte como que, mal o bien, vos sos por lo menos estás haciendo algo. Entonces digo, vos estás yendo por un camino que a uno le puede gustar o no,
pero es el que hay. Entonces digo, la oposición no está haciendo una opción porque ya demostró lo que es lo que tiene para aportar, y no, por lo visto no hay mucho de bueno en eso. No, te iba a decir que yo diciendo un poco, no está tan mal que él trate de consensuar, que trate... ¿Por qué? Porque si no alimentás una grieta que en este país está cada vez más profunda. Lo que está mal es que si vos decís que algo es, no sé, blanco, alguien venga y te diga, a mí me parece que es gris. Y vos diga, a ver si es gris. No, yo sigo diciendo que es blanco porque tengo mis argumentos para defender mis acciones. Entonces, eso es lo que está mal, que él que él cambia constantemente o va y viene por lo que le dice la oposición. Y no, vos tenés que tener tus ideas, para eso te votaron tus ideas, no que vayas y vengas cuando la oposición te dice algo con lo cual no está de acuerdo con lo que vos hacés. Vos seguís defendiendo lo que vos hacés, porque eso te mostraría como que estás trabajando con una cierta certeza. Si no, la gente empieza a dudar. Y que tenés ideas claras. Y que te des ideas claras. Eso está clarísimo. Yo lo que digo es que las actitudes de la oposición de ponerse en contra de todo, sí, son actitudes que no benefician a la oposición, no muestran, no le dan seriedad a la oposición que haga eso, porque eso no es construir nada. Oponerse por oponerse, digamos. Entonces yo lo que digo es, eso, desde mi punto de vista, le da una buena imagen al gobierno, no a la oposición, porque oponerse a todo no es una propuesta. Entonces no hay otra propuesta. Hay la propuesta del gobierno, que te gustará o no, digamos, a uno le gustará o no, y del otro lado no hay ninguna propuesta, es la negación de la propuesta. Está bien, a río revuelto una ganancia, claro, de pescadores, por eso lo hacen. Claro, entonces cada cosa que dice Alberto Fernández sale un tuit, cada cosa que el gobierno dice por un lado sale un tuit de la oposición. O sea, ellos se oponen por oponerse, es como vos decís. La oposición es por oponerse, no tiene argumentos válidos, muchas veces. A veces sí, a veces, en la gran mayoría no. Bueno, y lo que estoy diciendo es, si vos tenés una oposición irresponsable, eso te beneficia. Entonces, por lo tanto, ¿por qué no tendrías derecho a gobernar como vos lo deseás? Si del otro lado te están haciendo lo que están haciendo. Si además tenés el apoyo sindical, tenés el apoyo de trabajadores, tenés el apoyo de las pymes, tenés al kirchnerismo completo, al partido justicialista, a otras ideologías y agrupaciones que están dentro del Frente de Todos, que hay como 18, 20 partidos, no sé bien cómo es la cosa. Digo, tenés suficiente poder y credibilidad y apoyo e imagen positiva, que es bastante alta en comparación con otros presidentes, como para tomar la medida que vos quieras. Por lo tanto, no hay excusa. O sea, poder tenés, la posibilidad de hacerlo tenés. Puede ser una cuestión de decisión, pero el poder está. Es decir, si el gobierno quisiera hacer muchas de las cosas que quiere hacer, yo pienso que sí podría. Evidentemente hay otras cuestiones que quizás desconocemos. Bueno, después, digamos un par de cosas. Esta idea de los jinetes del apocalipsis no es una frase mía, esta no es un término mío, pero es tan acertado que no puedo encontrar un sinónimo, que es la idea esta de boicotear todo, ¿no? Que es lo que hace, lo que uno ve en la oposición política y mediática, porque los medios también reflejan un concepto muy similar, que es llamar a romper la cuarentena, por ejemplo, en medio del coronavirus, en medio de la pandemia, después de decirte que la vacuna no sirve para nada, después de decirte no, la vacuna esa no me gusta porque tal cosa, después de decir que la vacuna tiene un problema, después, o sea, generar todo para que vos odies al gobierno, diga no creo en nada. Y es una cosa que no es constructiva, porque es tirar la mala onda porque sí, digamos, y llevar todo al sálvese quien pueda, y anular todo lo que tenga que ver con salvémonos todos. O sea, es una cosa hasta apocalíptica realmente. Y bueno, y encima ninguna propuesta, tal como decíamos, no hay ninguna propuesta, es la negación de la propuesta, yo te hago la contra nada más. Entonces eso no sirve para nada, ¿no? Entonces, entre un gobierno que no tiene mucha decisión a veces, o que se contradice, o que toma medidas tibias, y del otro lado le dan con un palo por cualquier cosa que hace, la cosa que hace bien le dan con un palo igual, entonces ahí bueno, así la cosa no va para ningún lado. El país no va para ningún lado, no es que el gobierno, el país no va para ningún lado. O para ningún lado bueno. Bueno, es gracioso porque mucha gente venía con esto de gobierna Cristina lo maneja Alberto, y la verdad que a veces Alberto se lo ve más preocupado por quedar bien con la oposición que por quedar bien con Cristina. Bueno, esa es una opinión personal. La verdad que yo creo que muchos van a decir, bueno, la verdad que sí, no es tan errado. Por lo menos eso es lo que parece. Y bueno, y todo este problema, ¿no?, de incentivar que la gente no se vacune y toda esa irresponsabilidad que uno ve de parte de la oposición, con tal de hacer la contra del gobierno, cualquier cosa. Después hago una serie de cosas, ¿no?
que muchos dicen, por ejemplo, cuando al gobierno le reclaman, recordemos una cosa, ya se supone que son 4 años de mandato, pasó un año, o sea, ya va un cuarto del mandato. Nosotros entendemos la crisis económica de Macri, de la pandemia, todo lo que vos quieras, pero ya pasó un cuarto del mandato y si a esta altura no se tomaron ciertas medidas, uno dice, bueno, ¿cuánto más vas a esperar para tomarlas? Y ves que las cosas están delicadas. Que las cosas estuvieran delicadas hace un año en el país es una cosa. Pasó un año, bueno, y las cosas tienen que estar bastante mejor. Entonces empieza a preocupar la falta de medidas. Y mucha gente del gobierno actual lo que te dice es lo siguiente. Bueno, nosotros, a pesar de todo esto, a pesar de todos los problemas que tuvimos, de la pandemia, bla, 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 nosotros tomamos la medida que teníamos que tomar y por lo tanto estamos conformes, te dice mucha gente del gobierno actual. Como diciendo que esto era lo máximo que tienen que hacer. Y yo ahí lo que quiero plantear, y así cerramos de una vez, es... esto no es lo máximo, esto es lo mínimo que el gobierno tiene que hacer. O sea, el gobierno viene para, teóricamente, un gobierno, especialmente un gobierno que supuestamente es peronista, más allá de que tiene política que muchas veces uno duda hasta qué punto se lo puede denominar peronista, pero el enfoque en teoría es peronista. Uno dice, bueno, vos tenés que cambiar el rumbo de esto, no tenés que dedicarte a evitar que las cosas estén peor, vos tenés que cambiar el rumbo y poner la regla del juego y decir, estas son las reglas, este es el país que queremos y vamos en esa dirección y punto final. Entonces quiero plantear esa pregunta sobre si esto que hizo el gobierno es lo mínimo que tiene que hacer, es lo mínimo o es lo máximo que tiene que hacer. Porque se plantea muchas veces como, bueno, gracias a nosotros las cosas no empeoraron. Pero no se trata de que no empeoren. No se trata de evitar que la cosa sea más grave. Se trata de cambiar el rumbo, vayamos por otro rumbo y cambiemos directamente el país. Claro. Yo no digo que sea igual que el kirchnerismo, pero cambiemos el rumbo. O sea, contener no es lo máximo que tiene que hacer un gobierno. Contener la situación es lo mínimo, es el piso. Lo mínimo que tiene que hacer un gobierno, impedir que las cosas empeoren. Claro, mostrar por el camino por donde va a ir, digamos, ¿no? Sí, esa es la base, no es el techo. Diferenciar eso, lo mínimo de lo máximo, ¿no? O sea, ya cierro con esto. Está bueno ser optimista, pero tampoco exageradamente, diciendo qué bueno que las cosas no son peores. No, porque entonces vamos a estar 4 años conteniendo la situación y no es por ahí, ¿no? Entonces hay una crítica por ese lado, ¿no? Ver realmente al gobierno no como algo que está para contener solamente, sino que está para hacer un plan a la larga, a largo plazo, y decir el país va por otro rumbo y esto se va a cumplir. Bien. Muy bien. Cerramos acá, aunque esto se podría ampliar, pero más o menos era eso, para terminar de cerrar lo de la semana pasada. Bueno, al respecto, 2 oyentes nos escriben, nos dicen que al fin y al cabo da la sensación de que se está distrayendo a la gente en este momento o con la vacuna o con la antivacuna o con las manifestaciones antivacuna, pero no se habla de qué pasa con cómo el país se desarrolla y qué pasa con el tema laboral, cómo se soluciona el tema laboral y la falta de trabajo. Otro oyente nos dice que parece que Alberto no tiene bien claro a quién representa, quiénes fueron los que lo votaron, ¿no? Opiniones como para tener en cuenta, y para cerrar e ir al segundo corte, yo quiero dar un ejemplo. Vos, Seba, decías la neutralidad. La neutralidad no puede existir en política, y lo manifiesto con un hecho concretísimo y gravísimo que pasó en el día de ayer y que tiene que ver con el ataque y la amenaza de muerte que sufrió el diputado nacional Leopoldo Moró, que aparte es presidente de la Bicameral de Inteligencia. ¿Por qué lo atacaron en un conocido restaurante cercano al Congreso de la Nación? Porque es el presidente de la Bicameral de Inteligencia que está investigando a los que hicieron espionaje en Argentina, a esa mafia del Lofer y todos los grupos concentrados de poder. Es decir, para cerrar, lo amenazaron de muerte, le dijeron que no siga con esas investigaciones. Ante este hecho gravísimo, y con esto confirmo lo que acaba de desarrollar Seba, uno no puede ser neutral. Presidente Alberto Fernández, uno no puede ser neutral. Fíjese lo que le ha pasado a Leopoldo Moró. Así que eso de la neutralidad
y el millón de amigos me parece que se tiene que terminar ya. O sea que es un concepto que se aplica no solo a lo económico, sino a otras cuestiones. Obviamente. Como también las veces que golpearon a gente de medio de comunicación en marchas antiperonistas, y el gobierno no tiene nada para decir sobre eso. Sin duda. Por eso no se puede estar en las dos veredas. En algún momento hay que bajar la persiana y decir, viejo, esta, como decías vos, Ana, esta es mi idea, la voy a desarrollar, cueste lo que cueste. Vamos a la segunda pausa. Gracias, Juan. Yo ya sé que será así. Es extraño, ya lo sé. Es que extraño estar sin ti. Siempre hay gente alrededor. No puedo verte así. Ay, en alguna parte te has metido, que no puedo dar contigo. ¿Dónde estás? Con tanta gente acá a mi lado, el paisaje no es el mismo. Ni siquiera te conozco y sé que será distinto. Nada que me pueda hacer parar. Uso esa fuerza, reciclo y voy por más. Nada que me pueda detener. Regla número 1, no hay nada que me pueda detener. Con vos, nada me hace sentir mejor. Me enciendo con vos. No puedo entender lo que me decís. En alguna parte te has metido, que no puedo dar contigo. ¿Dónde estás, amor? Gente acá a mi lado, el paisaje no es el mismo. ¿Dónde estás? Bien, nunca viene mal poner un poco de reggae. Este tema yo recuerdo que sonaba mucho acá en Radio Signos, varias veces ha sonado. Es un tema del año 2006, el llamado Love Song, canción de amor, del grupo Non Palidece, ¿no? Que es de esa banda de reggae tipo Los Cafres. Bueno, esa banda que se dedican fundamentalmente a hacer esta música acá en Argentina, que la hacen bastante bien, hay algunas que son muy buenas. Esta es una, pienso yo. Bueno, que tienen siempre también no solo la música reggae, sino también las letras con temáticas así, generalmente con mensaje positivo, hablando todo de lo que es la cierta cierta elevación espiritual del ser humano, una cosa así medio espiritual y emocional, y también ciertas referencias que se ven en este grupo a cuestiones medioambientales, o sea, son muy sanos en lo que tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Las cosas, la música siempre por lo general va acompañada de un concepto también en las letras, no es solo musical. Bien, vamos a las vías de comunicación. Gracias, Sebas. Nuestro WhatsApp son 155-420-5517 y también el 156-296-1711. La web de la radio es fmsignos.com.ar
en iVoox, nuestra cuenta es Voces Disidentes FM Signos, en Facebook Voces Disidentes Programa de Radio y en YouTube Voces Disidentes Radio. Ahí también en YouTube pueden encontrar, si se perdieron algún programa, buscar, van a estar ahí subidos todos nuestros programas. Bueno, cambiando un poco de tono y para cortar un poco tanta cosa política, social y tanto enojo que tenemos hoy como Voces Disidentes, les voy a contar algunas noticias re locas, noticias locas justamente, ¿no? Que son reales. Son reales. ¿Vos sabés que son reales? Porque alguien va a pensar que estamos haciendo un chiste. No, no es un chiste, son reales. Son esas cosas locas que suceden por el mundo y bueno, nosotros de pronto también las traemos para cortar un poco la tarde, para ponerle un poco de humor. En Winston, en Estados Unidos, acaba de abrir un restaurante que es para perros. Se llama Belly Rush Café. Ahí la gente que tiene perritos, que tiene mascotas, en vez de dejarlo en la casa, los lleva y los dueños se van a otro restaurante. Algún restaurante es una zona lujosa, ¿no? Obviamente. Se van a otro restaurante y dejan el perrito ahí, donde recibirán atención personalizada, comidas especiales. Y además, fíjense, tiene un televisor que le pasa Rin Tin Tin, películas de Lassie, bueno. Benji, para que puedan estar claro, relacionados con su especie. Qué cosa, ¿no? Pero bastante vivo, porque les da menos trabajo. No es que ponen Animal Planet así nomás. No. Buscan los contenidos y claro. Y vos lo dejás ahí y te vas a comer con tu familia. Esto sucedió en la estación Granville, también en Estados Unidos. En esa estación precisamente, sube una mujer al tren totalmente desnuda. Obviamente, después que pasó el hecho, supieron que tenía trastorno psicológico, pero vaya a saber la sorpresa que recibieron todos los que estaban sentados al ver que entró una mujer totalmente desnuda, diciéndose a sí misma que era la diosa del tren y que buscaba al Motorman. Ah, ella decía eso. Ah, bueno, la autoestima estaba muy alta. Tuvieron que llamar al 911 y la internaron, pero lo cómico es, no me quiero imaginar la reacción desde acá, en medio de la tarde, cuando todos vuelven de trabajar, sube una mujer desnuda al tren. Yo quisiera saber la opinión del Motorman. Sí. No quisiera pensar que le puede pasar. Bueno, ahora en pandemia hay menos gente, porque si no hubiera pandemia creo que no podría ni subir. Esto miren qué cómico, ¿no? Se trata de un croata llamado Pero Altman, como son difíciles los apellidos de estos croatas. Este hombre hace 40 años que toma nada más, o sea, de las bebidas, ¿no? Como bebida únicamente Coca-Cola. Hoy tiene 75 años y la lleva bastante bien, ¿eh? ¿Pero por qué? Porque en el lecho de muerte de la madre, él era alcohólico y la madre no lo veía, por supuesto, no lo veía bien, se peleaba mucho con él. Y entonces cuando la madre estaba por morir, él en el lecho de muerte le prometió que iba a dejar el alcoholismo. Pero bueno, el hecho es que tenía que buscar algo que lo reemplace. Y se le ocurrió que la Coca-Cola era, perdón por repetir el nombre de la marca, ¿no? Pero que la bebida gaseosa era una buena opción. Y hace 40 años la única bebida que toma, acompañando sus comidas, lo que fuere, es Coca-Cola. O sea que todo el mundo dice que hace tan mal la gaseosa, 40 años hace, sí. Y ahora es adicto a eso. Ahora es adicto a la Coca-Cola. Bueno, no sé qué es mejor o qué es peor, pero bueno. La cosa es que cumplió hasta el día de hoy, que tiene 75 años, fielmente con la promesa de no tomar más alcohol. Mirá vos. Bueno, por lo menos es una técnica para dejar el alcohol, por lo menos. ¿Qué claro. es eso? Y bueno, esas vicisitudes de la vida que hacen a veces que uno tenga que trabajar de algo que no es su profesión. Este pastor, inglés también, por cierto, encontró en medio de la ciudad de Nueva York que él no tenía tanto trabajo como pastor, pero decidió dedicarse a comprarse un taxi, dedicarse a ser taxista, y a cambio, mientras vos viajás, te hace una terapia cristiana. O sea, te lo cambia, vos lo usa como de confesionario, el taxi, que bueno, pero muchos de los taxistas también confiesan que a veces la gente le cuenta sus historias. Exacto, ¿no? Actual de psicólogo, sí. Pero en este caso él te trata de redimir, de llevar tu alma por el camino de la cristiandad. Y si total le vas a hablar igual, así que...
Total, le vas a hablar igual y por lo menos te hace... Tíreme uno más, pero cortito, y después me cuenta el otro que tenía. Bueno, fíjense esto que pasa en África. El gobernador de Sierra Leona de África está aburrido, se aburrió de la cantidad de choques, accidentes y que los automovilistas manejan pésimamente. Entonces, ¿qué hizo? Para renovar la licencia de conducir, les propuso un juego. El juego se llama El Camino del Conductor. Y ahí se comen 3 meses de curso, donde van a tener que explayarse aprendiendo las reglas de tránsito a través de ese juego. Y si pueden aprobar el juego y superar todas las instancias del juego, entonces les va a dar la licencia. Encontró que a lo mejor a través del juego puede ser una buena forma de que aprendan a conducir. Muy bien, buena medida. Espero que sí. Buena medida. Esperemos que sí, ¿no? Y 2 cosas antes de darte el paso a vos, Dani. Dale. Para que hagas tu alocución final. 2 comentarios buenos, porque no queremos hablar ya del COVID y la peste y todo lo que suman los infectados. 2 cosas buenas. Cuba acaba de distribuir entre su población, hacer un descubrimiento, usa unas gotas que se llaman nasalferón y usan estas gotas que son anti-COVID. O sea, son gotas nasales, obviamente por el nombre, y hacen que este virus no pueda ingresar al organismo. Y en Argentina, otra buena noticia es que se acaba de aprobar y empezar a distribuir en todos los hospitales públicos el suero hiperinmune, el suero equino. Así que en los casos severos, que pueden llegar a producir la muerte, reducen un 45% la mortandad. Bueno, son 2 buenas noticias. Que deberían estar hablándose... Deberían tener mucha más difusión, sí, mucha más difusión, ya que se llaman medios hegemónicos, ¿no? Sí. Pero sin embargo de esto hay un silencio bastante mutis por el foro. Te agrego con respecto al tema del suero equino que, como bien dijiste, reduce en 45% las muertes para las personas que están infectadas y que no desarrollan ellos mismos los anticuerpos. Esto ha sido aprobado por el ANMAT y contrariamente a lo que sucede con los medios concentrados de comunicación en la Argentina, en España, en Francia, Estados Unidos, Alemania, Venezuela, Uruguay y otra gran cantidad de países ya han reconocido la eficiencia y lo bueno que ha sido este desarrollo de laboratorio y científico, desarrollo argentino, sí, a través de CONICET, ANMAT, la Universidad de San Martín y el laboratorio Inmunova. Perfecto. A ver qué nos trajiste vos. Les voy a contar rápidamente qué traje yo y les cuento que hay muy buenos comentarios relacionados con tus temas locos. Los caninos avanzan mientras nosotros involucionamos. Que dejen ser felices a los locos por esta mujer que quería viajar y que ese que toma esa bebida gaseosa es evidente que nunca se va a oxidar por dentro. Para cerrar, una maravillosa lectura cortita de Eduardo Galeano que quiero compartir con ustedes, que se llama Ojalá, y dice así: ojalá seamos dignos de la desesperada esperanza, ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de arriesgarnos a estar juntos, porque de nada sirve un diente fuera de la boca ni un dedo fuera de la mano. Ojalá podamos ser desobedientes cada vez que recibimos órdenes que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común. Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo contra toda evidencia que la condición humana vale la pena, porque hemos sido mal hechos, dice Galeano, pero no estamos terminados. Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del viento, a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas, porque la historia continúa, más allá de nosotros, y cuando esta historia dice adiós, está diciendo en realidad hasta luego. Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la voluntad de justicia y la voluntad de belleza. Nazca donde nazca y viva cuando viva, porque no tienen fronteras los mapas del alma ni del tiempo. Esta maravillosa poesía, este poema de Eduardo Galeano, este maravilloso escritor uruguayo al que siempre tratamos de recurrir cuando tenemos algo que transmitir que nos parezca bello. Bueno, me parece muy, muy lindo el pensamiento, por supuesto, del gran Eduardo Galeano, y ya estamos terminando el programa, así que
Buenas noches a todos, que tengan una hermosa semana y recuerden, el pensamiento positivo, según Dalai Lama, evita que el cuerpo enferme. Hasta la próxima semana. Bueno, gracias a todos, buena semana. Un abrazo a Argentina en donde quiera que estés.